Hola, 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 hola. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, ¿Cómo están, profe. Hola, hola. chiquillas? Hola, 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 hola. Ya estamos admitiendo a los compañeros. Ya empezamos a grabar también. Y recuerden, buenas tardes ahí, Yarla. Recuerden que hoy día tenemos una pequeña revisión ya esto no es lo que estoy buscando. Tenemos una pequeña revisión de los contenidos. Para esto yo les preparé una actividad de verdadero y falso que está aquí disponible en el Classroom. ¿Ya? Chiquillos, esto también va a llevar una nota acumulativa, aparte de el análisis actancial. Lo que vamos a ver, vamos a revisar mediante verdadero y falso, ya, los contenidos de esta parte del curso, y me gustaría que todos pusieran mucha atención, ¿ya? Mucha atención y poder entonces trabajar juntos. Les voy a preguntar si la opción es verdadera o es falsa para ir interactuando entonces. ¿Ya? Ustedes pueden usar el chat para contestar su respuesta correcta. Su respuesta correcta. Bien, esto también hay que hacerlo. ¿Bien? Hay que, bueno, por ahora, ¿cómo les ha ido con las otras tareas? ¿Con la 2 o 3, chiquillos? ¿Cuál es la tercera? La 2 o 3, la 2 o 3. Pero se refiere a la misma actividad. Sí. Yo Nosotros no tenemos, la he podido hacer porque ni siquiera he leído el texto porque nos están dando mucho trabajo últimamente. ya. Bueno, vamos a tener que ver eso también. Aquí yo les dejé el cuestionario, ¿ya? Que es muy fácil, este es muy sencillo. Ya, ¿dónde están los otros? Estamos acá. Ya, aquí hay una persona solamente contestó uno de los cuestionarios y acá una también del análisis actancial. Ojo ahí, chiquillos, se van a atrasar con esto. Se van a atrasar. Yo quiero que quede esta grabación para que avancen ya conmigo en este que está acá, que es el cuarto, sería este, el cuestionario sería el cuarto, ya el cuarto trabajo, ¿ya? Así que a poner mucha atención. ¿Ya? Vamos a realizarlo juntos. Vamos a esperar aquí que cargue, entonces ustedes lo van a encontrar aquí en el Classroom. Recuerden que estamos trabajando en el Classroom. Vamos a abrirlo acá. Y comenzamos a revisar. Recuerden que para esta semana, ¿ya? Tenemos que elegir uno de los cuentos. ¿Ya? Espero que ya lo hayan elegido ustedes para hacer el análisis actancial. Bien, tenemos entonces el cuento de la mano de mono, la pata de mono, por un lado, ¿cómo se llama? El ruiseñor y la rosa. Ya tenemos esos dos cuentos para elegir. Ahí me parece que Yarla ya hizo el de ruiseñor, ¿cierto? ¿Yarla? ¿Lo hiciste? Sí. Me Sí, lo parece. hice y Ya. lloré ante la lectura. Lloró. Muy bien. ¿Te pareció muy difícil el trabajo? No, era Sí. fácil, supo guiarlo. Claro, es más bien leer y poder elegir entonces qué elementos corresponden al análisis actancial. Muy bien, aquí nosotros entonces tenemos varias cositas que hacer. Ya, poner, por ejemplo, nuestro correo. Esto estamos trabajando en Classroom y esto va a ser entonces la actividad de verdadero y falso para revisar contenidos que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Ya? Veamos. Tú no has contestado nada. Ayúdenme aquí con las preguntas. Yo voy a ir leyendo y ustedes me contestan por el chat si es verdadero o es falso. ¿Ya? Dice, número 1. Lo que moviliza a los personajes dentro del esquema actancial son sus características psicológicas. ¿Será verdadero eso? ¿Será verdadero? Veamos el chat aquí. Uy, estoy un poco pegado. Ya. Ay, espero. Me pegué, no me pegué. Ya, ahí. Ya. Muy bien, Damián. Muy bien, Yarla. Muy bien, Lucas. Es falso. Lo que motiva a los actantes son sus deseos. ¿Ya? Ese es el deseo. El deseo o los objetivos que quiere plantear el personaje dentro del esquema narrativo. Muy bien. Vamos al número 2. Dice, el eje del deseo posibilita el avance del relato y las condiciones de los proyectos narrativos. ¿Será posible eso? ¿Será verdadero o será falso? Muy bien. Verdadero. Maxi con una V. Excelente. Es verdadero. Por supuesto que es verdadero. Ya, recuerden que el eje del deseo
¿ya? Es lo que motiva entonces a los actantes. Ojo, 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 actantes que pueden ser tanto personajes como también pueden ser sentimientos, sucesos o emociones, ¿ya? Ojo, ojo, ojo ahí. Bien, vamos avanzando. 3. El conflicto se basa solo y exclusivamente entre el personaje y el oponente. ¿Será eso cierto o no? No, es falso. Totalmente falso. Excelente, excelente. ¿Por qué? Porque recordemos que el esquema actancial es actividad, ¿ya? Es útil, es dinámico, ¿ya? Y por tanto, por ejemplo, un personaje puede ser oponente y después puede ser un aliado, por ejemplo, puede ser también un ayudante en ese sentido. Veamos el cuarto. Los personajes se encuentran en un determinado estado al iniciar la historia, pero al ocurrir un conflicto y por ende el avance de la trama, su estado se modifica. ¿Será verdadero o será falso eso? ¿Será falso? ¿Falso? Depende de lo que pasaron. Ya, ya, ya. ¿Cómo sería eso? Explíqueme un poquito más. ¿Ah? Es que depende Por porque ejemplo, existe alguna historia donde el conflicto sigue, pero el conflicto se resetea, así como llega de vuelta a como empezaron todo y no cambió nada, un ciclo. Ah, puede ser, puede no, ser. a lo que voy Pero, yo es que depende del texto ujú, y de cómo lo quiera el escritor. A veces hay personajes planos y a veces hay personajes redondos. ujú. Entonces, depende, por ejemplo, en tal texto puede que el personaje se mantenga igual que en el inicio de la historia, que no madure y que no presente desarrollo, como Capitana Marvel, Ya. y puede que presente desarrollo como Iron Man, que igual fue perdiendo el orgullo y el egocentrismo poquito a poquito. Ujú. Entonces depende igual de cómo lo quiera el autor. Excelente, excelente respuesta, ¿ya? Siempre, siempre para que haya una historia, tiene que haber un cambio, ¿ya? Tiene que haber un cambio. En el caso de la Capitana Marvel, por ejemplo, ¿ya? Quizás esa película, nosotros podríamos ser como bien críticos, así como Damián, que no aporta mucho como personaje, pero aporta para el avance de todo el universo, ¿no? Porque se presentan nuevas problemáticas como, por ejemplo, esto de la invasión secreta, ¿no? Ahí, y los personajes estos verdes, ¿cómo se llamaban? Se me olvidó a mí. Los personajes verdes estos que cambiaban de forma, ¿ya? Que era como una raza extraterrestre. No sé si ustedes se Los acuerdan. scroll. Los Skrulls, Mira, fue claro, una claro. película tan mala que no me acuerdo su nombre. Claro, los Skrulls. Muy bien. Vamos a la pregunta, ¿no? Dice, los personajes se encuentran en un determinado estado al iniciar la historia, pero al ocurrir el conflicto y por ende el avance de la trama, su estado se modifica. Eso es verdadero, entonces, tal como los chiquillos dijeron. Siempre hay una modificación porque el deseo te moviliza, ¿ya? Te moviliza como nosotros como personas, pero también a los personajes, obviamente. Vamos con el quinto. El cambio más profundo a través del relato lo expresa el ayudante. Este cambio expresa el punto de vista del autor frente a los determinados fenómenos. ¿Será cierto eso? ¿Será el ayudante? ¿No? El ayudante. Fíjate bien ahí, Carla, ¿será el ayudante o será el sujeto? ¿Ah? ¿Qué No creen había ustedes? respondido en la pregunta anterior, sí, pero Ah, no ya. sé. Veamos en esta. Esta es, dice, el cambio más profundo a través del relato lo expresa el ayudante. Este cambio lo expresa el punto de vista del autor. ¿Será eso cierto, chiquillos? O sea, podría ser, ¿Ya? porque normalmente el ayudante, como bien lo dice su nombre, ayuda al protagonista o al villano, sea quien sea, a Uh-huh. darse cuenta de sus acciones. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el amigo, cuando están a punto de tirar el anillo a la lava, Uh-huh. el amigo de Frodo, que no me acuerdo cómo se llamaba, Sam. lo hace entrar en razón para quemar el anillo. Claro, claro, claro. Pero yo Pero, creo igual que el oponente es el que crea el cambio, pues. uh-huh, claro, En ese caso se confirma aún más porque el oponente es un ayudante negativo, es un auxiliar ajá, negativo, entonces sigue claro, siendo un No es ayudante en cierto ayudante, aspecto. claro. claro. Buena Pero ojo, pregunta. ojo acá, chiquillos, dice el cambio más profundo. ¿Ah? El cambio Ah, más no, profundo. sí, no, sí, el protagonista, sí. El protagonista, muy bien, muy bien. Entonces esto sería falso, 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 falso. El cambio más profundo dentro de una historia lo sufre el sujeto de la acción. ¿Ya? Ese es el cambio. Por ejemplo, puede tener destinatarios como, por ejemplo, el cambiar de perspectiva, el viajar, el crecer también,
¿ya? Y por tanto, esta es falsa. Siempre el cambio más profundo lo tiene el sujeto que nosotros podemos identificar como el protagonista. Bien, vamos entonces, sigamos, porque esto tiene varias partes, esta actividad. Segunda parte, dice, los personajes se encuentran en un determinado tiempo y espacio. Son determinados dentro de la trama por sus deseos y sus acciones. ¿Será verdad eso? Están determinados por sus... Muy bien, Carla. Sí, verdadero. ¿Ya? Vamos acá. 7. Es... el esquema actancial permite observar si el argumento de un relato está bien estructurado. Toma a los personajes y a las fuerzas del relato como actantes. Muy bien, Maxi, muy bien, verdadero. Estamos entonces viendo fuerzas en el relato. ¿Ya? Eso es determinante, eso es totalmente determinante. Vamos, chiquillos, tenemos varios participantes acá. Vamos opinando con una V o con una F. Profe, Muy fácil, dígame. ¿le puedo consultar algo? Es que Sí. se me olvidó. Dígame. ¿El conflicto se basaba solo y exclusivamente entre el personaje y el oponente o no? Cuando tú propones el esquema, sí, pero hay varios conflictos dentro del relato. Por ejemplo, el eje del deseo, ¿ya? Te expone el conflicto. Depende Entonces, si usted tuviera que catalogarlo entre verdadero o falso, ¿usted qué respondería? Esto sí, ¿qué cosa es la pregunta? Si, por ejemplo, le dijeran, el conflicto se basa solo y exclusivamente entre el personaje y el oponente, ¿usted qué diría que es verdadero o falso? A ver, esquema extensión permite solo el argumento de un relato bien estructurado. Un personaje. Con respecto a lo que tú me dijiste, es falso porque hay conflictos por todos lados. Eso es importante. Ay, Sí, ya, gracias. eso sí. Sí. Siempre hay conflictos dentro. Aunque nosotros podemos ver depende cómo tú, por ejemplo, evalúas tanto a el protagonista, ¿ya? El sujeto, como el oponente. ¿Ya? A veces el conflicto es evidente, pero puede ser que el ayudante se cambie y se convierta en el oponente. Depende el tipo de análisis que tú estás proponiendo. Por ejemplo, la figura de este personaje, Harry Potter, el profesor Snape, ¿te acuerdas de él? Sí. ¿Sí? Porque al principio él parecía el oponente, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que en Harry Potter él en realidad lo estaba protegiendo y se transformó en un ayudante. Ahí va cambiando el conflicto. Depende del contexto. Depende del contexto y cómo nosotros estamos proponiendo el análisis actancial. Eso es lo principal. ¿Ya? Vamos al número 8. Mediante el eje de la comunicación podemos acceder a la realización de las fuerzas implicadas en el conflicto. ¿Será el eje de comunicación? ¿Ah? ¿Será el eje de comunicación? Realización se refiere a que la persona, no sé, el villano, el protagonista, logre su cometido, ¿no? Claro. Siempre la realización tiene que ver con el proyecto narrativo. ¿Ah? Eso es lo que es la realización. Muy bien, es falso. ¿Por qué? Porque es el eje del poder. El eje del poder el que nos permite ver entonces las fuerzas implicadas. ¿Ya? Muy bien. Vamos al 9. Dice, el actante destinador actúa como el porqué o la causa que indica el destino del sujeto. No aparece de manera fácil en la historia. ¿Será verdadero eso? Maxi dice verdadero. La Consuelo también dice verdadero. Muy bien, Consuelo. Muy bien, verdadero. Muchas veces el destinador, como sale acá, no es algo evidente. Por ejemplo, en Batman. ¿Cuál es el destinador de Batman, chiquillos? ¿Por qué La se muerte de convierte? sus padres. Muy bien, la muerte de sus padres. Excelente. Y eso es lo que lo motiva ya a transformarse en el personaje del Caballero Oscuro. ¿Ya? Pero eso, por ejemplo, que no conoce al personaje, le es muy difícil comprenderlo. Por eso en la cinematografía se ha filmado tantas veces esa escena, si ustedes se fijan, porque es esencial como destinador. ¿Ya? Por ejemplo, veamos el fenómeno de Spider-Man Homecoming. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Chiquillos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa película? De Spider-Man Homecoming. ¿No?
Si ustedes se fijan, la escena principal del destinador de Spider-Man, que es la escena con el tío Ben, no está presente en esa película. ¿Por qué? Porque el destinador de Spider-Man lo cambiaron, sufrió cierta modificación, ¿ya? Por la presentación del personaje dentro de un contexto. ¿Ya? El destinador cambió. Pero después, por ejemplo, en esa misma película, el destinador cambia al ser el mismo destinador Iron Man, ¿ya? Cuando le dice que sea un mejor héroe, ¿no? Cuando sea un héroe un poquito como más profesional, que se ¿ya? Puede cambiar el destinador. Está diciendo que el destinador en Homecoming para que Spider-Man sea un mejor superhéroe es complacer a Iron Man porque tiene daddy issues. Claro, claro. Es la especie de figura paternal en esa película, si tú te fijas. No se decepcione, Daniela, ¿no? Vamos al 10. Dice, el actante es homologable a los actores y a los personajes. Se remite solo a los personajes. ¿Será verdadero eso? ¿No? Es homologable. Homologable es que sea igualado. Acuérdense de homo es igual. Homo es igual. ¿Será eso verdadero o será falso? ¿Serán solo los actores? ¿Mm? No. ¿No? No. Por supuesto que Que no. no entendí bien. ¿Qué No, cosa? no entiendo tampoco. Cuéntame. Porque Profe tampoco entendí. es como. O Es que sea, ¿cómo actúa el Profe, no yo le personaje? veo entendí dos nada. A los interpretaciones. actores, a los diferentes personajes secundarios, a los personajes principales, Sí. ¿no? No se entiende. Nos perdimos, profe. No, a ver, fíjense acá, dice, el actante es homologable a los actores. ¿Estamos hablando de actores nosotros o no? Pero se refiere que yo lo tomé como actores, así como el que interpreta a un personaje. No, Sí, pues, por actores. eso. Pero. O sea, está diciendo de que el entonces, actor sí, tiene que ser el equivalente al personaje. No. Recuerden que estamos en el contexto de los actantes. Dice, el actante es homologable a los actores y a los personajes. Se remite solo a los personajes. O sea, que actúa de una manera solamente con los personajes y los actores. Pero mira, veamos un ejemplo que ustedes mismos hicieron recién. ¿Ya? Cuando estábamos hablando de Batman, ¿ya? Quien destina a Batman no es el ladrón, es la pérdida de sus padres. Eso, ese elemento, ¿es un personaje o no? No, No. es una Porque claro, es una escena, es finalmente un suceso. ¿Ya? Un suceso también puede ser un actante, recuerden eso. ¿Ya? Un suceso también puede ser un actante, no solamente son personajes. ¿Ya? El actante puede ser una idea, un suceso, una emoción. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos haciendo una mirada más allá de los personajes como nosotros lo teníamos predicho, sino que entendemos que hay fuerzas dentro del relato y estas fuerzas pueden ser entonces captadas por distintos sucesos, por emociones también, por ejemplo, proyectos que tengan los personajes. ¿Mm? No sé si me explico así. ¿Mm? No sé si ahí lo tienen más clarito. Sí, ya entendí. ¿Sí? Ya entendí. Yo sigo sin entender la verdad. ¿Ya? Lo que pasa es que acá el distractor de la 10 ¿ya? Es entender actor y personaje. ¿Ya? Como por ejemplo un personaje de carne y hueso, podríamos decirlo, ¿ya? Como un personaje Ya, X, creo que ya entendí. ¿ya? O sea, Dígame. se refiere a que el actante, porque un Ujú. actante usted dijo de que puede ser una acción, un suceso, cosas así, pero Claro. nunca va a ser un personaje, ¿cierto? No necesariamente puede ser un personaje. ¿Ya? Por ejemplo, un sujeto, ¿ya? Que lo tenemos el sujeto central en el esquema, ¿ya? La frustración puede ser un actante, ¿ya? Puede ser el destinador. ¿Te acuerdas del cuento que leímos? ¿Ah? Dígame. ¿Ah? El de Narciso. Sí, el de Narciso, por ejemplo. Este sentimiento narcisista o ególatra era un actante, era el destinador, si ustedes se fijan. ¿Ya? Porque lo mueve. ¿Cómo? Porque lo mueve, claro. Porque claro, lo claro. mueve, ¿no? Claro. Sí, claro. Recuerden que en el esquema
Cada elemento es un actante, destinador es un actante, ayudante es un actante, el sujeto es un actante, ¿cómo se llama? El oponente es un actante, el destinatario es un actante. Todos esos son actantes, ¿ya? Pero estos no necesariamente son personajes, sino que también pueden ser sentimientos, sucesos o emociones que guían entonces las Ah, y fuerzas está del diciendo de que es igual a los personajes, lo cual el actante sí puede ser un personaje, pero está diciendo de que es necesariamente un personaje. Claro, claro, claro. Ah, no es tan ¿Qué? difícil ahora que lo veo. Hay que analizarlo Profe, tiene bien. una pregunta de PTU ahí que te va a envolver. No voy a hacer corresponde. Ya. ¿Seguimos o no seguimos? Seguimos, seguimos. Sí, nos quedan minutos. Sigamos. Sigamos. 11. Las historias que nos contamos, vistas desde un análisis actancial, se remiten a un sujeto que desea un objeto. ¿Será cierto eso? ¿Mm? Las historias que nos Sí, contamos, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Usted por cuando supuesto que sí. les cuenta una historia a sus amigos, ¿ya? Siempre hay un sujeto que desea un objeto, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, ya, yo fui al supermercado a comprar chocolates, ¿ya? Ese es un objeto. Yo me esforcé mucho y sobreviví, por ejemplo. Es un objeto. Ante una borrachera, ¿ya? Pude llegar a mi casa a pesar de que se me apagó la tele. Ese es un objeto, ¿ya? Ahí tenemos entonces movimientos y deseos que se grafican entonces en un análisis actancial. Veamos el 12. El oponente auxilia al sujeto en su programa narrativo para conseguir el objeto. Conseguir el objeto. ¿Será cierto o no? Maxi dice que es falso. Muy No, bien, muy bien. Es falso, porque obstruye el oponente. Eso es lo principal y esa es su acción dentro del relato. Número 13 dice, el oponente tiene que ser necesariamente un personaje. ¿Será verdadero o será no. falso? Muy bien, falso. Muy bien, Falso. excelente, excelente, excelente. ¿Ya? Dice 14, el modelo actancial, que consiste en segmentar, reconocer regularidades y modelos de la organización narrativa, son explícitos dentro del relato. ¿Serán explícitos o no? ¿Mm? ¿Serán explícitos? No. No, por supuesto, porque son implícitos. Yo los tengo, ¿ya? Que ver entre las líneas argumentativas. Muy bien, son falsos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son explícitos, son implícitos dentro del relato. Veamos aquí el número 15. El análisis actancial nos permite, acceder al relato literario y atribuirle un número ilimitado de interpretaciones. Verdadero. Fíjate, es ilimitado, ilimitado. O sea, ilimitado nunca se va a poder ser, porque siempre va a haber un límite de personajes, por ejemplo. Pero que hay una gran variedad de interpretaciones que se le pueden dar en base al personaje que uno quiera analizar o a la situación, sí se puede. Sí, en eso tienes razón, pero no es ilimitado. Termina siendo limitado, a pesar de todas esas multiplicidad Pero de... eso es ser muy literal, profe, usted nos está enseñando a ser no literal. Pero es que esta es una pregunta son Coincido con el literales. Damián, coincido. Tenemos mucha razón el Damián. No, porque estas preguntas son literales porque tienen que ser más sencillas, pues, chiquillos. ¿Ya? Es un número limitado. Limitado. Pueden ser muchas, dinámicas y todo lo que queramos hacer, pero termina siendo limitado en su interpretación. También el esquema actancial nos permite tener ciertos límites a su vez, a pesar de esta gran variedad, pero también tiene límites. ¿Ya? Por tanto, esto es falso. Recuerden, ilimitado. Ilimitado y limitado son distintos. ¿Ya? Yo sé que tienen razón en lo que me dijeron, pero para hacer una actividad así, tiene que ser algo más literal. ¿Ya? Fijarse bien en cómo está construida entonces la pregunta. ¿Ya? 16. En el esquema actancial encontramos relaciones de oposición, relaciones de permanencia y cambio. ¿Será verdadero? Verdadero. Muy bien, verdadero. Excelente. 17. La tensividad dentro del relato se refiere a que los actantes se encuentran en una relación de conjunción o disyunción, según su relación con el programa narrativo. ¿Será verdadero o no? ¿Conjunción cuál era? O sea, conjunción era unión y disyunción era separación, ¿no? Muy bien, sí. Según el programa narrativo, por ejemplo, por supuesto que es verdadero, por ejemplo, tanto sujeto como oponente están en una relación de disyunción. No están juntos en el proyecto narrativo.
¿ya? De hecho, están oponiéndose el uno contra el otro. En cambio, por ejemplo, un ayudante, supongamos en un cuento mágico que entrega, por ejemplo, una espada mágica o un elemento mágico, actúa en una conjunción, actúa junto entonces al ayudante para poder alcanzar el programa narrativo, que es el objeto. El objeto u objetivo, recuerden eso. ¿Bien? 18. Uy, nos quedan dos nomás. Dice, el destinatario se refiere a algo o a alguien que desea el sujeto y que satisface una carencia existencial del propio sujeto. Falso. ¿Será el falso? ¿Por qué? ¿Quién es? Es el objeto. El objeto. Muy bien. Recuerda ahí objeto u objetivo, ¿ya? Para no solamente encapsularlo en un objeto en particular, sino que puede ser un objetivo, por ejemplo. Las espadas mágicas en un cuento no solamente sirven para hacer daño, sino que también pueden servir, por ejemplo, para el crecimiento del personaje. Puede ser que en un cuento ficticio, ya un campesino tenga una espada mágica y se convierta en un caballero, por ejemplo, si tú te fijas. ¿Bien? 19. Dice, la articulación del lenguaje es fundamental para comprender los esquemas narrativos. En este sentido, aludir a los ejes del sintagma y paradigma nos permite realizar acciones de segmentación y sustitución dentro del relato. ¿Será verdadero o no? Verdadero. Verdadero, muy bien. Profe, con respecto a eso de los ejes de sintagma y paradigma, tenía una duda. Dígame, aprovechemos un poquito de la clase. Me di cuenta de que, por ejemplo, en el ejemplo que usó usted ayer, de Al Qaeda, los ¿Ya? nombraba de terroristas, libertadores, guerrilleros, unidades activas y paramilitares. ¿Sí? Entonces, las reglas de combinación varían según cómo piense la persona que lo está viendo, ¿no? Es subjetivo. Porque como los trata de terroristas, pero a la vez de libertadores. Claro, es que más que subjetivo ahí, Damián, en ciencias humanas, Damián, yo te recomiendo tener como en cuestión esa palabra, subjetivo, ¿ya? Yo te recomendaría, en el análisis que tú estás haciendo, decir que cumplen distintos propósitos, ¿ya? Depende de quién lo vea. No, depende, no solamente de quién lo vea, sino que depende del emisor, en ese sentido, ¿ya? Nosotros como estamos viendo elementos lingüísticos, ¿ya? Lo que tú me estás proponiendo está bien, hay distintos elementos que nos permiten ver si el texto es más objetivo o subjetivo, pero el texto en sí, la construcción del texto también siempre es objetiva, ¿ya? Hay una intención, ¿ya? Yo no puedo, por ejemplo, atribuirle otra cosa, siempre el texto es intencionado. Si yo digo a Al Qaeda, si yo le digo, por ejemplo, terroristas o libertadores, hay una intención ahí, ¿ya? Que pasa más allá de lo subjetivo y lo objetivo. Primero yo me fijo en la intención, ¿ya? Hay una causa, por ejemplo. Yo lo puedo analizar desde el pensamiento crítico para decir, por ejemplo, ya, esta persona que está emitiendo este discurso o este mismo texto, si lo nombra terrorista o lo nombra, por ejemplo, libertador, tiene un objetivo comunicativo ahí, ¿sí? Y eso es Persuadir, ¿no? persuadir, convencer también puede ser, y se da toda una dinámica que nosotros podemos verlo según el tipo de texto, por ejemplo, ¿ya? Eso es muy importante. Siempre los objetivos comunicativos, ¿ya? Las propuestas comunicativas, ¿ya? Bien, chiquillos, llegamos hasta la 1:30. Tenemos entonces este material, yo lo voy a subir, ¿ya? Para las personas que quizás estén un poquito perdidas, ¿ya? Pero que podemos entonces recordar cómo es este análisis actancial para hacer entonces la lectura, que es muy importante. Puse enviar acá, dice cuestionario esquema actancial, se registraron tus respuestas, recuerda que el profesor procederá a una revisión manual de tus resultados, ¿ya? Así que así mediante esta interfaz, nosotros nos podemos asegurar de que el formulario fue enviado, ¿ya? Revísenlo, ¿cómo se llama? Reflexionenlo también para la entrega y suerte en la lectura, ¿ya? La lectura y la propuesta estancial, ¿ya? Eso, chiquillos, nos vemos. Cuídense mucho, pasen buena tarde, ¿ya? Nos Chao, vemos. profe, que le vaya bien. ¿Cuándo nos vemos nosotros de nuevo? Mañana ya no Próximo nos lunes. vemos. El próximo lunes, ¿ya? Ahí espero también el análisis estancial de ustedes, ¿ya? Y la revisión. Bien,
Nos vemos. Chao, 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 chao. Chao, profe, feliz Chao. Pascua. Feliz Pascua para los Que cristianos. le vaya muy bien, profe. Feliz Pascua. Chao, 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 chao. Cuídense. Chao, pero, Porfa. claro. Me cae bien. Ya, gracias, Jarla. Ya te pasaste, me encantó esto porque cuesta mucho hacerlo y requiere también tiempo. Te lo agradezco. Esto ¿Ya? me ayuda a practicar como mi habilidad de escritor. Ah, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Espero esa novela de nuestro ayudista. ¿Ya? Nos vemos. Yo le escribo esa novela, no tengo problema. Por supuesto, por supuesto. Ya, nos vemos. Chao, chao, chao.